Muy bienvenidos familia, muy bienvenidos amigos, conocidos de Dios. Gracias por permitirnos entrar una vez más en sus casas, en sus estudios, en sus celulares, donde nos estén viendo o escuchando. Gracias por ser parte de esta obra de Dios. Gracias por escuchar, por ver. Esperemos que esta semana sea espectacular con esto que Dios nos va a compartir en su palabra. Y quiero hacerles una pregunta en el contexto de nuestra serie. ¿Cuántos en esta serie de Mente Maestra que gira en torno a cómo trabaja nuestra mente y cómo es que la Escritura, el mensaje del Evangelio puede cambiar cómo pensamos? ¿Cuántos? Porque esto tiene que ver directamente con el mensaje que creemos. ¿Cuántos, quiero preguntarles, cuántos ofrecerían a su propio hijo por algún desconocido, en rescate de algún desconocido? ¿Cuántos ofrecerían? Tal vez tú dijeras, bueno, yo soy soltero, tal vez en tu caso sea la Play, o tu moto, o tu oportunidad de viajar. ¿Cuántos ofrecerían eso que les es más preciado por algún desconocido? No solo un desconocido, hablemos de un delincuente. ¿Cuántos? Yo hasta lo estoy dudando, estoy pensando realmente hasta dónde puedo llegar. Me confronta seriamente esa pregunta. Pues quiero decirles que ese delincuente somos todos nosotros, porque todos hemos pecado, todos hemos ido en contra de la ley de Dios, y no solamente hemos ido, vamos muchas veces en contra de la ley de Dios. Y ese hijo, eso que es más preciado, ese hijo no es nuestro hijo, es el Hijo unigénito de Dios. El Hijo unigénito, el amado de Dios, fue entregado por cada uno de nosotros, delincuentes. Y bueno, en la semana ustedes, yo creo que más de uno vieron este pequeño video, un video en donde un asaltante entra y bueno, no sale, o sí salió, pero desnudo, golpeado. Y me llama la atención en este video que cuando este hombre entra y le quita el celular a un señor, salen dos personas corriendo y bueno, antes de salir lo detienen y entre todos le dan tremenda golpiza. Y bueno, las dos personas que salieron cuando este hombre empezó a saltar, estos dos hombres regresan y también se unen a la golpiza que le dan a este hombre. Y bueno, muchos celebraron, muchos otros dijeron, bueno, es que ya estamos hartos, y otras personas dijeron, se lo tiene merecido. Y esto me hizo recordar los gritos que muchos lanzaron a Jesús pidiendo que fuera crucificado, pidiendo que fuera torturado, pidiendo que fuera lapidado. ¿Y acaso Jesús era un delincuente? No, Jesús no era un delincuente, pero muchas veces no actuamos por justicia, actuamos por venganza, y nos impide pensar claramente la venganza. Y este pasaje que quiero compartirles va a ayudarnos a romper la inercia de la venganza, porque yo creo que esa situación que vimos y que tal vez vemos a diario en diversas circunstancias con diversas personas, esta situación de reaccionar, esta situación de la venganza está muy arraigada en cómo vivimos, y por eso reaccionamos como no solamente en este video, sino yo creo que en cantidad de situaciones. Y también me hizo recordar esto que pasó en la semana, me hizo recordar con quién fue crucificado Jesús. ¿Alguien recuerda con quién fue crucificado Jesús? Bien, en efecto, Jesús fue crucificado con dos ladrones. ¿Y sabías que uno de ellos está en el paraíso? Está ahorita disfrutando del paraíso, ese ladrón al cual pidieron crucificar junto con Jesús. ¿Y qué hizo este ladrón? No sé, tal vez robó un celular, le salió caro, ahora está siendo crucificado por Jesús. Ese mismo ladrón
está ahorita en el paraíso. Y no sé si el de la combi vaya a estar también en el paraíso y tú digas, bueno, no estoy dudando si quiero ir ahí. Quiero que consideres, ¿quién crees que estará en el paraíso? ¿Quién crees que esté en el paraíso? Porque Jesús mencionó que no serán los primeros, sino los últimos. Y los últimos a veces son los que menos consideramos en esta ecuación de quién está bien y quién está mal. De hecho, ¿sabes quién crucificó a Jesús? ¿Sabes quién crucificó a esos ladrones? Los buenos. Los buenos fueron los que crucificaron a Jesús. Y a veces nuestra justicia se distancia, nuestra justicia es muy contraria a la justicia de Dios. En esta crucifixión de Cristo, cuando estos hombres, quienes pretendían defender el status quo y defender las buenas costumbres y denle con todo, estos hombres que se llamaban buenos, llevaron a la cruz a quien era bueno realmente. De modo que quiero compartirles este pasaje que creo que nos va a ayudar a romper con esta inercia que vivimos de vengarnos, de tomar justicia por nuestra propia mano y de tal vez crucificar a quienes están siendo llamados por Dios para estar con Él. Porque es interesante que los buenos que crucificaron a Jesús, esos buenos tachaban a Jesús de pecador. De hecho, despreciaban a otras personas porque eran recaudadores de impuestos, eran ladrones, eran prostitutas. Y en situaciones de tragedia ellos decían, bueno, es que se lo merecen. ¿Cómo romper entonces con esta tan arraigada mentalidad? Yo creo que Pablo nos tiene la respuesta en Romanos capítulo 8, de modo que vayamos a Romanos capítulo 8 en su versículo número 1. Antes de leerles este pasaje, les quiero dar el título de nuestro mensaje. El mensaje de esta mañana el título es De una mente errante a una mente con esperanza. De una mente errante a una mente con esperanza. Y esta es una idea que ha girado en la serie. No es lo que nos pasa, es lo que pensamos. Yo quiero llevarla un paso adelante. No es lo que pensamos, es a quién pertenecemos. No es a quién pensamos, no es lo que pensamos, es a quién pertenecemos. ¿No? Que vayamos pues a Romanos capítulo 8, en su versículo número 1. Dice así Pablo en su carta a los romanos. Por lo tanto, Pablo nos dice, por lo tanto, y esto es la conclusión de toda una exposición de Pablo acerca de esta lucha que tenemos día a día con el pecado, esta idea de juzgar y de poner en su lugar. A veces lo soñamos, ¿no? Soñamos con poner en su lugar a toda la gente y todos están mal. Soñamos a veces lo hacemos en el Face. Esta idea con la que a veces no tomamos muy a consideración, pero Pablo hoy la expone. Dice Pablo, ya no hay condenación. Ya no hay condenación. ¿Por qué ya no hay condenación? Porque ahora pertenecemos a Cristo. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Algo que tú pensabas en tu contra, todo eso que a veces nos enfurece, lo que tú te preguntas por qué, todo eso tiene su respuesta en Cristo. En Cristo nuestra complicación, la condenación, han dejado de seguirnos. Podemos descansar que en Cristo, y tenemos esta opción, estar en Cristo o estar en condenación. Yo les recomiendo, yo oro porque no estemos en condenación, estemos en Cristo. Es un buen lugar para estar. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice Pablo, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu, ven esto, porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu
que da vida, les ha libertado del poder del pecado que lleva a muerte. Es el poder, a veces pensamos que es que esa persona no se esfuerza lo suficiente, es que esa persona no quiere hacerlo. Dice Pablo que no es cuestión de esas personas y de lo que hacen, es cuestión de a quién pertenecen. Los que pertenecen a Cristo tienen un poder, es el poder del Espíritu, y ese poder es el que les da una nueva vida. Y esa es nuestra misión. Nuestra misión no es convertir a la gente, nuestra misión es convertirnos nosotros, tener su Espíritu, que su Espíritu nos liberte a nosotros del poder del pecado. Y esa va a ser esa será el mejor impulso para que otros consideren lo que hacen. Dice Pablo en el versículo 3, Dios ha hecho, vean esto, Dios ha hecho lo que la ley no era capaz de hacer. Lo que la ley no era capaz de hacer, ni podría haber hecho. Porque nadie, digan conmigo, nadie. Dile a la persona que está a tu lado, oye, es nadie. Nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Una manera de participación, dile a la persona que está a tu lado, oye, ¿tú cómo le haces para controlarte? Dile, ¿cómo le haces para controlarte? Nadie, y respóndele, nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios, vean la manera en que Dios entra en esta escena de descontrol, como Dios viene a nuestro rescate en toda esta manera de querer nosotros arreglar las cosas y de ponerlos en su lugar. Vean cómo Dios entra en nuestro rescate. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. A veces pensamos, no, yo no necesito que ella haya enviado a su Hijo, yo estoy bien. No, tú lo necesitas y muchísimo. Quienes dicen que no lo necesitan son los que más lo necesitan desesperadamente, porque no podemos controlar nuestros deseos de hacer lo malo. Dice Pablo, Dios lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así de urgente es nuestra situación, así de estresante es nuestra situación. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Vean, Dios está muy comprometido contigo y conmigo. Él no envió un decreto, Él no dijo, arreglen esto, compónganse, ya compórtense. Él mismo vino y tomó este asunto en sus manos y se involucró hasta este punto, se involucró a tal punto que murió por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios, vean esto, destruyó al pecado. ¿Cómo Dios destruyó al pecado? Enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Sí, el pecado o nuestra manera o el querer las cosas como yo quiero, el tener la razón, el yo independizarme, el yo puedo, el déjame que te demuestro, todo eso, a eso vino Jesús, a desenredarnos de todo eso que nos complica. Dice el versículo 4, lo hizo para que nosotros, entonces, esta es la consecuencia, lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley humana, no, de la ley de Dios. La ley humana solo llega a la venganza, la ley de Dios llega a la justicia. Pues ya no vivimos según las inclinaciones, vean esto, de la naturaleza débil. Algunas versiones tú vas a encontrar la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, nuestros malos deseos. Esa naturaleza que pensamos que puede, que tiene, que quiere, es una naturaleza débil. Es por eso que se nos fue dado, es por eso que Dios envió a su Hijo. Pues ya no vivimos
según las inclinaciones de nuestra naturaleza débil. Ya no vivimos así, dice Pablo, dado lo que fue hecho por nosotros, dado lo que Dios ha hecho. Tú y yo ya no vivimos así. Ya no hacemos las cosas a nuestra manera, ya no agarramos monte y nos disponemos en lo que queremos. Nosotros ahora vivimos según el Espíritu. Vivimos según el Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Pero el que deja, ven esto, el que deja, qué difícil es delegar, ¿sabían eso? Qué difícil es dejar que Dios tome su lugar. Qué difícil es descansar en Dios. Es de las cuestiones que están detrás de una mentalidad humana. Es lo que está detrás de esta lucha, no por la justicia, sino por nuestra venganza. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente, tendrá vida y tendrá paz. El que deja. ¿Consideras que es tiempo para que Dios tome control de tu mente? La promesa es esta, vida y paz. Dios no te quiere usar, Dios no quiere aprovecharse, Dios no quiere que pierdas tus mejores años. Dios quiere que tengas vida y paz. Lo contrario a eso es muerte. ¿Qué es muerte? Es no tener sentido, no tener significado, no tener satisfacción. ¿Qué es muerte? Es no tener propósito, no tener paz. ¿Qué es muerte? Es vivir como si dependiera de mí. Es vivir como si se tratara de mí. Dice Pablo, cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega. Vean esto, podemos pensar, bueno, es que yo solamente quiero lo mejor para mí y me estoy esforzando por mi familia. Eso suena muy humano, pero va en contra de Dios. Va en contra de Dios. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios. Y yo creo que nadie quiere estar en contra de Dios. Eso es no querernos mucho. Se niega a obedecer la ley de Dios. Y vean esto, ¿por qué se niega? Porque no es capaz de obedecerla. No podemos obedecer la ley de Dios. De acuerdo a nuestros medios, de acuerdo a nuestros planes, de acuerdo a nuestras prioridades. No es posible. Y no fuimos llamados a obedecer leyes humanas, fuimos llamados a obedecer leyes, la ley de Dios, las leyes divinas. Porque en ellas vamos a buscar el bien de otros, no solamente nuestro propio bien, en las leyes de Dios. Finalmente es a Dios a quien daremos cuenta. Está bien llevarnos bien con los demás, pero es a Dios a quien daremos cuenta. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Yo creo que esa es una meta que tú y yo debemos hacernos cada día. Yo quiero este día agradar a Dios. Yo quiero vivir para agradar a Dios. Es una buena meta. Tendrá magníficos rendimientos esta inversión que tú hagas en tu vida, agradar a Dios. ¿Cómo es que tú y yo agradamos a Dios? No viviendo por lo que queremos, pensamos, sino vivir por lo que Cristo ha hecho por nosotros. No puede agradar a Dios. En ustedes, noten esto, en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Es el Espíritu de Dios el que nos trae continuamente a esta realidad de que no podemos, de que no tenemos, de que no
sabemos esa limitación de nuestra naturaleza humana, algo que nos hace depender de otros, depender de Dios en sus propósitos y planes. Por eso, hermanos, dice Pablo, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana, la manera de pensar de la cultura, la manera de pensar de la sociedad. Son muy buenos sus planes, pero es muy corta su motivación. Esa motivación es muy corta y sobre todo es más corta en los problemas. Es cuando ahí ya nos perdemos y tenemos otras cosas que hacer y ya no es el espíritu, es nuestro impulso, ya no es el espíritu, son nuestras ganas, ya no es el espíritu, es lo que queremos. Dice Pablo, tenemos una obligación, dado este contexto de lo que fue hecho por nosotros, dado que en Cristo, dado que pertenecemos a Cristo, dado que Él es quien nos compró, que somos suyos, que en Él estamos seguros. Dado eso tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si ustedes viven de acuerdo a sus deseos, a esos deseos morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. ¿Qué estamos deseando, amigos? ¿Tus deseos vienen del Espíritu o vienen de tus planes? ¿Cómo distinguir entre mis planes y sus planes? ¿Cómo distinguir si son de Él o son míos? Es muy importante que consideres eso, porque eso nos va a evitar llegar a rumbos que no queremos. ¿Quién se atreve a acusarnos? Y vean, quiero cerrar esta exposición de Pablo. De alguna manera estoy concluyendo todo este capítulo 8 de Pablo y quiero que noten las palabras gloriosas con las que Pablo termina este capítulo. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? El problema de la condenación es que culpa a otros y culpa a Dios. Es el problema de la condenación. Y vean la manera en que Dios resolvió esto. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? No hay mejor, mis amigos, aquí la inseguridad tiene que salir corriendo, porque las palabras de Dios vienen a satisfacer toda esa necesidad que tú y yo tenemos de querer ser alguien, de querer tener algo. Nuestra completa seguridad está en que fuimos elegidos por Dios, de modo que ya no vivimos para demostrar, ya no vivimos para el agrado de otros, vivimos para el agrado de Dios. Nadie, dice Pablo, nadie puede acusarnos, condenarnos, señalarnos, definirnos. Nadie. Imagínense, ¿cómo sería nuestra vida si creyéramos esto? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Dios mismo, vean esto es increíble. No es qué tanto te esforzaste, no es si vas a cumplir con esto, no es lo que vas a hacer para mantenerte santo y puro. No es esto. Dios ya hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. No depende más ya de nosotros. Tú y yo no tenemos que vivir pensando ¿y qué va a ser de mí? Y ahora si esto, si aquello, y si el dólar sube, y si se vuelve comunista el país, o si esto, aquello. Tú y yo somos llamados a algo mucho más elevado, a vivir por la causa de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que tú y yo definamos, y eso es lo que yo quiero compartirte brevemente, 3 metas. Estamos a punto de concluir este pasaje. Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¡Wow! Tengo a alguien que sí me apoya. Tú puedes decir, estás en mi contra. No, tienes a alguien que te apoya. Jesús está intercediendo por ti.
Y este último versículo, claro que no, porque Pablo hace mención de cantidad de situaciones que pudieran de alguna manera detenernos de vivir en el Espíritu, alejarnos de los propósitos de Dios, ya no vivir por agradarlo. Dice Pablo, de todas esas cosas, aún la muerte, aún cantidad de problemas, aún situaciones que tú no entiendes, dice Pablo, aún a pesar de todo eso, puedo decirles con claridad que a pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Nuestra victoria es absoluta. Yo no tengo que desgastarme en alguna venganza. ¿Por qué? Porque mi victoria está en Cristo y su victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Por medio de Cristo, quien nos amó. De modo que brevemente, para concluir este pasaje, quiero compartirte cómo pasar de una mente errante a una mente con esperanza. Y quiero que nos hagamos 3 metas. Quiero que apuntes estas 3 metas. Uno no sabe cuándo las vamos a necesitar. Las puedes compartir, estaría genial. Esto ayuda a reforzar lo que estás escuchando. 3 metas para pasar de una mente errante a una mente con esperanza. De una mente errante a una mente con esperanza. 3 metas quiero compartir. La primera de ellas es guiados por su espíritu más que presionados por las circunstancias. Guiados por su espíritu más que presionados por las circunstancias. Y les cuento que por muchos años, ya en mis años mozos, luché con cantidad de situaciones. Muchas de ellas que no podía controlar. Muchas de ellas que me vieron en situaciones y en momentos muy vergonzosos, situaciones que me llevaron a pedir ayuda. Y en toda esta vorágine de emociones y de complicaciones, pues llegué a ver personas que me decían que necesitaba cierta liberación. Y bueno, oraban por mí y en el nombre de Jesús mencionaban cantidad de cosas que tenían que salir de mí. Y bueno, eres libre en el nombre de Jesús. Y demonio de no sé qué y demonio de no sé cuándo y de hecho iba a lugares, me encontraba en eventos buscando de algún modo cierta liberación, cierto toque, cierta obra de Dios. Y bueno, después de intentos y de cantidad de cosas, mi situación no cambiaba, empeoraba. Y hubiera sido increíble que hubiera leído estas páginas, hacía todo menos leer de manera ordenada y estructurada y continua y diaria su palabra. No me era un gusto, no me era una necesidad, no me era un deseo. Era más que nada una rutina, una obligación ahí de vez en cuando no tenía problemas. Es que leía cierto pasaje, solamente el del Salmo 23 o el Salmo 91 para hacerlo como algún tipo de invocación para que no me pasara nada malo. Y bueno, después de estos años tan difíciles, algo que fue una convicción de parte de Dios y es algo que quiero compartirte, no es que estuviera atado, estaba enredado. No es que estuviera atado, estaba enredado. Tenía los cables cruzados. Y bueno, les cuento, después de algunas revisiones, hace algún tiempo, mucho de lo que tenemos en nuestras instalaciones, y yo le doy gracias a Dios porque realmente Dios fue muy bueno, y esto no en mis palabras, sino en las palabras de quienes hicieron algunos cambios en nuestras instalaciones, hicieron el arreglo de la instalación eléctrica, y recuerdo uno de ellos, después que acabó con toda la instalación eléctrica, recuerdo que se acercó conmigo y me dijo así: no puedo creer cómo es que esto no se quemó. Era un equipo de hecho, un hermano en la comunidad fue quien se encargó, un ingeniero con su equipo, de hacer todo el cambio de la instalación eléctrica. Y me decía uno de los trabajadores: no entiendo cómo es que esto no se quemó. Estaba todo ahí, los cables cruzados. Y bueno, yo creo que sí afectaban algo porque de repente alguna luz se ponía loca. Pero ¿no les pasa que muchas veces decimos creer en Dios, pero lo que menos hacemos es darle el tiempo y el espacio y como que ese deseo
no es así como que algo natural. Y uno dice, ¿por qué es que me pasa esto? ¿Por qué es que me cuesta tanto trabajo conectarme, orar, tener un tiempo en silencio, dejar que su palabra me satisfaga? Porque tenemos los cables cruzados. No es una mentalidad en el espíritu la que tenemos, es una mentalidad humana que quiere adaptar las cosas de Dios para ciertas situaciones. Y los cables cruzados siempre nos van a traer culpa, nos van a hacer movernos por las circunstancias y no por la causa de Cristo. Yo quiero que te hagas esta meta. No quiero ser guiado, no quiero ser presionado, vivir presionado por mis circunstancias. Quiero ser guiado por su Espíritu. Esa es una primera meta que quiero compartirte. La segunda meta es que el amor, amar no es acerca de controlar a otros. Amar es acerca de controlarte a ti. Amar no es acerca de controlar a otros. Amar es acerca de controlarte a ti. Y en esto del asalto de la combi, en esto de todas las opiniones que se han vertido en el asunto, yo creo que justicia no es el atrapar a este delincuente y darle su justo merecido. Justicia es ofrecerme yo en su lugar. Podríamos dirimir este asunto, pero es lo que llamamos hoy la ley del más fuerte. Y muchas veces podemos estar en esa posición, pero cuando estamos del otro lado no deseamos eso. Creo que somos llamados de parte de Dios a no vivir por venganza, sino por justicia. Y fue lo que hizo Dios por nosotros. Dios envió a su Hijo para que tomara nuestro lugar. Ese es el mensaje. El mensaje de la cruz es que Dios tomó lo más preciado, su propio Hijo, y lo ofreció no por gente buena, por delincuentes. No por personas que se portaban bien y que amaban a Dios y que buscaban agradarle, por personas que eran rebeldes a Él, que se oponían a Él y que lo crucificaron. Ese es lo que creemos, ese es el mensaje que decimos creer, ese es el mensaje que decimos abrazar, pero vivimos creyendo que es acerca de conquistar, acerca de controlar, acerca de tener. Amar no es acerca de controlar a otros, es acerca de controlarnos nosotros. Y a veces esa es nuestra tensión, y es la tensión que existe entre una mentalidad errante, porque divagamos en situaciones difíciles o situaciones que no entendemos. Nuestra mente empieza a perderse y a buscar soluciones y a buscar culpables. Erramos. Eso es lo que hace nuestra mente. Nuestra mente le gusta errar, perderse, divagar, y solo la esperanza puede establecernos. Yo quiero que rompamos esta inercia, porque yo creo que detrás de la mayoría de los delitos y también de nuestras venganzas, yo creo que está el que tú y yo ya no vivimos por la mente, una mente en el espíritu. Yo quiero que consideres qué te está guiando, qué es lo que buscamos. ¿Buscamos agradar a Dios o agradarnos nosotros? Amar no es acerca de controlar a otros, es acerca de controlarme a mí. Y tercer meta que busco que podamos tú y yo abrazar, dado lo que Cristo ha hecho por y para nosotros, dado que fuimos justificados en Cristo, es vivir por fe, no existir por lo que me falta. Es vivir por fe más que existir por lo que me falta. 3 metas que deseo que abracemos para pasar de una mente errante a una mente con esperanza, ser guiados por el Espíritu, no presionados por las circunstancias. Amar es acerca no de controlar a otros, es acerca de controlarme a mí. Y la única manera, porque no podemos controlarnos, Pablo lo expuso increíblemente, no podemos controlar nuestros malos deseos. No podemos controlar nuestros malos deseos. Dado eso, fue que Dios envió a su Hijo para que Él fuera en y a través de nosotros. Ese es el fin de esta vida. Esta es la tercera meta. La tercera meta tiene que ver con vivir por fe más que existir por lo que me falta. ¿Qué es vivir por fe? Es acerca de que Jesús sea en mí y a través
de mí. Fe es que Jesús sea en mí y a través de mí. Esa es la meta. La meta es que Jesús sea en mí, que Jesús se exprese en mí y a través de mí. La meta de Dios para ti, los que pertenecen a Cristo Jesús, Jesús les ha dado su Espíritu. Pertenecemos a Él. Tú tienes su Espíritu. Tú puedes vivir en confianza de que en la situación que enfrentes Dios va a responder, Dios va a darte lo que tú más necesitas. Dios va a guiarte. Dios quiere ser en ti y a través de ti. A veces pensamos que necesitamos esto o que nos falta esto y si tan solo conseguimos esto. Y bueno, les cuento que hemos estado en el caso de mi familia en algunos apremios y en algunas dificultades. Y bueno, mi papá ha estado con ciertos problemas de salud y bueno, pues uno no sabe qué hacer y bueno, va por médicos y estudios. Y bueno, después que se le hicieron muchos estudios y que consultó a muchos especialistas y que tuvo que pasar por la aguja y por el túnel del amor, esto de la tomografía. Con todos los estudios, el neurólogo que le atendió, viendo todos los estudios, nos dijo, ¿saben qué? Viendo todo esto y cómo está su papá, yo creo que lo que necesita su papá es agua. Y nosotros dijimos, bueno, esperamos algo diferente, algo más como algo que nosotros pudiéramos ayudarle. Lo que su papá necesita es agua, no está tomando agua, se está deshidratando. Y bueno, después ya sabíamos, pero después lo conectamos con que el cerebro es 60% agua. ¿No será que por estar buscando lo que nos falta, nos estamos perdiendo de vivir por fe? Esa fe que nos cambia, esa fe que nos da esperanza, esa fe que es Cristo a través de nosotros. Yo quiero que te hagas estas 3 metas. Yo quiero que consideres, ¿estás viviendo presionado por tus circunstancias o guiado por el Espíritu? ¿Crees que el amor es controlar a otros o el amor te controla a ti? Es Dios, es su Espíritu dominándote. Y es vivir por fe, no existir por lo que me falta. ¿Qué les parece si oramos? Tomamos un minuto para considerar esto delante de Dios. Padre, te damos gracias porque esto que tú hiciste es suficiente para las cosas que enfrentamos hoy. Tú lo has hecho y ha sido suficiente. Tú has roto el poder del pecado sobre nuestras vidas, que es nuestro principal problema. Tal vez hoy esté pensando en cosas que no puedo, con situaciones que me complican, tal vez haya cosas que estén más allá de mi control, pero Dios quiere traernos a esta realidad de que nuestro pecado, la manera en cómo pensamos, está deteniéndonos de la vida que Dios nos tiene. Y quiere Dios que pensemos ya no en nuestros términos, sino en sus términos, ya no como me enseñaron, sino como Jesús nos muestra. Y eso fue lo que Él hizo por nosotros. Lo que Él hizo por nosotros es suficiente. El Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, se ofreció por nosotros. Se ofreció para que nosotros, pecadores, fuéramos perdonados. Y ese perdón está disponible y esa paz está disponible para ti y para mí. De modo que en el nombre de Jesús, por la situación que estamos atravesando, hoy hay perdón, hoy hay paz y hoy hay provisión de parte de Dios. Dios va a hacerlo en y a través de ti. Dios va a darte sabiduría de lo alto, Dios va a darte capacidad, Dios va a darte lo que tú necesitas para este momento. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y te damos gracias porque tú, Señor, ya lo has hecho, porque ya está escrito y porque esto, Señor, en la cruz, en su resurrección, Dios lo ha hecho por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos este domingo. Acompáñenos en el curso de esta semana en las diferentes
ocasiones, el miércoles, en nuestras reflexiones diarias. Síganos, creemos que en Cristo lo mejor está por venir. Excelente domingo, excelente semana.